nosotros padecimos, que enfrentamos, que afortunadamente vencimos, se repite en otros países. Y es un distintivo de cómo se ejerce el poder para beneficio de minorías. Por eso es importantísimo el que ustedes se reúnan como prensa, como medios alternativos, independientes, porque se necesita la contribución de ustedes. Hablaba yo de una serie de factores que influyeron para que se pudiese triunfar ante los medios convencionales. Pues desde luego, en primer lugar, el actor principal, el protagonista principal de esta historia es nuestro pueblo, que eso hay que tenerlo siempre muy presente. El motor del cambio es el pueblo. Eso a los conservadores no se les da. Ellos desprecian al pueblo. Ya no hablemos de que le tengan amor al pueblo, no le tienen ni siquiera respeto al pueblo. Pero ese es un problema, porque el pueblo es sabio. Entonces, un factor importante fue este movimiento de transformación, este cambio de mentalidad que es fundamental, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Es lo más difícil de lograr, porque una cosa es que yo lo esté exponiendo y otra cosa es que se revise que llevamos años, muchos, porque esta es la labor de millones de mujeres y de hombres, haciendo conciencia, trabajando abajo. Les podría yo contar sobre lo que fue el periódico Regeneración que creamos, que llegamos a editar 10 millones de ejemplares. Pero lo más importante es que se entregaba casa por casa. Imagínense elaborar 10 millones de ejemplares no es problema. Con dinero hay imprentas, ¿no? Se elaboran. Sí, pero ¿cómo se distribuye? La organización que se requiere, además voluntaria, de mujeres, de hombres conscientes, que había en cada comunidad, en cada colonia, en cada pueblo, solo para eso, para ir casa por casa y entregar el periódico. Y llegó a ser, porque hicimos encuestas en ese entonces, hace 8 o 10 años, el medio más visto en el país. Y ni siquiera nuestros adversarios, porque además son muy prepotentes, se enteraron. Y a nosotros no nos convenía que se dieran cuenta. Entonces, fue una labor de muchísimos años. El trabajo, plaza por plaza, pueblo por pueblo, recorrer todo el país, pero también ayudó el que surgen las redes sociales, aparece el internet. Eso no lo teníamos cuando nos hicieron el fraude en el 2006. No, era guerra sucia, López Obrador un peligro para México,
día y noche. ¿Y cómo nos defendemos ante eso? Sí, no había ni derecho a la réplica. Cuando estaba esa campaña de peligro para México, teníamos nosotros, porque estábamos en proceso electoral, tiempo contratado en una televisora que no quiero ni siquiera mencionar, o cuyo nombre es preferible olvidar, y teníamos un contrato, y cuando estaba más fuerte la campaña, la guerra sucia, nos cancelaron nuestro contrato de transmisión de nuestros mensajes. Entonces, no había en el 6 internet o redes sociales. Surgen las redes sociales y por eso decimos, es una bendición, benditas redes sociales. ¿Por qué? Porque ya se puede replicar. Ya cada ciudadano puede ser un medio de comunicación si tiene un teléfono, si tiene posibilidad de interactuar en una red social. Pero que a pesar de que eso nos ha ayudado muchísimo, porque aún con todo este sistema de manipulación de las redes sociales, que hay que analizarlos, ustedes que van a estar en este Congreso, hay que desmenuzarlos y explicarlos, transmitirlo a la gente, porque lo mejor es informar al pueblo. Entonces, no es fácil, porque entre nosotros podemos decir, son granjas de bots. ¿Y qué es eso? ¿Son bots? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos de que pueden automatizar una leyenda y difundirla masivamente? Pero investigar cómo funciona, quién elabora el contenido, quién establece el contrato con la empresa o con las empresas que se dedican a eso, cuánto cuesta, qué alcance tiene, y cómo hacer conciencia de que eso es ficticio, que no son ciudadanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino que son robots, pero explicarlo bien. Ahora, ¿quién maneja esto? ¿Quiénes se han ido apoderando de el Internet, de las redes? O sea, sí, el pueblo, pero también ya hay corporaciones que tienen control y que, así como se domina la prensa escrita, ya quieren dominar también todo lo relacionado con las redes. ¿Y qué hacer ante eso? Bueno, pues por eso es extraordinario el que ustedes se reúnan aquí, son bienvenidos, porque
es la manera de enfrentar el autoritarismo, de enfrentar la censura, la manipulación, y que la verdad siempre se abra paso y llegue hasta el último rincón del planeta, la verdad, y que se esté informando a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos, y que se avance, porque si no, cuesta más trabajo. O sea, sí se puede, y México es un ejemplo de eso, que sí se puede vencer a los medios vinculados a la oligarquía para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Se puede con el pueblo. El pueblo es mucha pieza, pero hay que llevar esta experiencia y hay que seguir trabajando para que se consolide en los países, se consolide esta fuerza que significa el hacer realidad el derecho a la información. Y son ustedes, repito, bienvenidas, bienvenidos aquí a la Ciudad de México, y esta es la casa de todas y de todos. Ya me pasé. Y ahora vamos a escuchar a los ponentes. ¿Sí? ¿Les parece? Adelante. Muy buenos días. Con este evento estamos dando inicio a este primer encuentro continental de comunicadores independientes. Informar es liberar. Bienvenidos. Esta es una iniciativa que nació en este espacio, que se ha convertido en un recinto de la palabra, de la verdad, de la lucha por la democracia, por la inclusión, y que a partir de los diálogos circulares que todos los días el presidente de la República de México hace aquí, pues se ha logrado una reflexión, un espacio de pedagogía política, un espacio de conocimiento de la historia, de los derechos de los pueblos y también de la voluntad de transformar y crear un mundo nuevo, mejor para todos, donde el periodismo y la información juegan un papel central, como bien lo ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que la iniciativa nació aquí, precisamente de ustedes o de compañeros como ustedes que participan en este diálogo circular, y reconocemos al compañero Abel Reynoso de haber tenido la iniciativa de convocar, de invitar porque es justo en este espacio donde surgen no solo la defensa de los derechos del pueblo, sino también ideas, propuestas y reflexiones que nos ayudan en este camino de la información y la transformación. Dicho esto, pues habría que recordar, como bien señalaba el presidente, todo proceso de cambio, todo proceso de transformación, toda revolución política, económica, social, deviene o está antecedida por una transformación cultural, por un cambio de mentalidad. Y en este proceso son los periodistas, los escritores, claro, también las personas del pueblo que a través de sus formas de comunicación llevan la palabra, la reflexión y pues construyen una
un consenso, a una mayoría, a una idea de cambio que se convierte en una voluntad colectiva que lleva a los pueblos a tomar el destino en sus manos. De ese tamaño es el trabajo del periodismo. Nuestra historia como país, como continente, pues nos recuerda que toda gesta social, toda gesta histórica ha estado acompañada por las voces de hombres y mujeres que han levantado la palabra a pesar de la represión, del autoritarismo, de la censura, y han llevado esta hasta los últimos rincones. Como bien recordaba el presidente de la huelga de Cananea en 1906, ahí la mayoría de los mineros no sabía leer. Sin embargo, llegaba un periódico, Regeneración, y se leía en colectivo en los socavones. Ahí, en la profundidad de la tierra, se creaba la conciencia. Ahí nacía la parte, digamos, la conciencia que iba naciendo para hacer florecer un nuevo país, la primera revolución social del mundo. Y bueno, pues bien recogiendo esta tradición, pues podemos recordar que siempre ha habido este trabajo, por lo menos en la historia de los pueblos, siempre ha habido quien levante la voz, quien haga la pancarta, quien haga las pintas, aunque sea en el Imperio Romano, o que ponga sus dacibaos, sus papeles, aunque sea papeles murales, en las calles para poder dar a conocer la palabra. Aquí ha habido muchos periodistas nacionales, mexicanos y extranjeros que han aportado con su trabajo a la construcción y a la toma de conciencia. Quizá habrá que recordar que un antecedente de John Kenneth Turner, cuyo México Bárbaro fue la primera denuncia internacional de una dictadura que se entronizó en nuestro país con Porfirio Díaz y que entregó la riqueza nacional a los extranjeros y que pues propició un sistema de extracción, de esclavitud y despojo que pues afectaba a la mayoría de la población. Y gracias a denuncias como la de John Kenneth Turner, que conoció a los hermanos Flores Magón, y ahí, a través de su testimonio, él se dio la tarea de hacer la labor periodística, de ir a investigar si la denuncia de esos periodistas mexicanos encarcelados en Estados Unidos era verdad, si aquí había esclavitud, si aquí se reprimía a los yaquis, si aquí se despojaba a las grandes empresas para obtener petróleo y despojando a los pueblos de sus tierras. En fin, en nuestro país, que tiene una larga tradición de lucha, también tiene una larga tradición de periodismo que pues ha dado la voz a las víctimas de la represión, a quienes no han podido expresarse abiertamente, porque como bien señalaba el presidente, también tenemos un antecedente de que el sistema autoritario político que dominaba nuestra nación estaba acompañado por un dominio de la prensa, por un dominio de la televisión y de la radio. Por eso muchos movimientos, particularmente el Movimiento Estudiantil del 68, lanzaba esa consigna de prensa vendida, porque era la manera de decir no solo no al autoritarismo del gobierno que lanza granaderos o policías y soldados contra la población, sino también acompañado de sus corifeos que silenciaban sus crímenes a través de la prensa. Que luego se olvida que también la prensa ha sido cómplice, bueno, los medios de comunicación, la tele, la radio, los medios, que también han sido cómplices de los crímenes que se han cometido contra los pueblos cuando callan, cuando silencian estas situaciones que afectan los derechos de los pueblos. Y por eso estamos aquí, porque en el siglo XXI ese dominio mediático que se construyó sobre la base de una subordinación al poder político también fue construyendo un emporio económico a partir de la información, de convertir la información en una mercancía, de volver moneda de cambio la voz, los hechos o la tergiversación de ellos o el silencio sobre la situación, también se convirtió en una moneda de cambio. Y lo hemos vivido en nuestros países. En este país, por supuesto, tenemos mucha experiencia en ello y bueno, pues precisamente contra esa idea de que la información es un negocio o es una mercancía, es que mujeres y hombres libres hacen la tarea del periodismo. Y hoy en día, las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías ha permitido, como decía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que todos los ciudadanos podamos ser un medio de comunicación. O como diría Manuel Castells, ahora estamos en una circunstancia de autocomunicación de masas,
casi como de una construcción de la autoconciencia, del cambio de mentalidad propiciado por ese diálogo a través del ágora digital, de las redes sociales, del Internet, que bueno, pues como espacio libre ha propiciado el avance de momentos importantes de pueblos. Se habla de la Revolución Árabe, se habla del proceso de toma de conciencia frente al neoliberalismo, que fueron las protestas en Wall Street o en España o en Francia, que la gente se ha comunicado. Hablamos también de nuestro continente, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, en fin, las luchas sociales hoy también se libran en las redes sociales, se libran en el Internet, y para eso los activistas, los periodistas contribuyen con su palabra, con su trabajo de recoger los acontecimientos en contrasentido de lo que luego los medios comerciales tradicionales hacen, que es defender los intereses de las corporaciones y los intereses del poder político. Entonces, justo en el proceso de cambio que vive México, gente como ustedes o ustedes mismos han participado en esta toma de conciencia. Ustedes han contribuido a la construcción de un camino pacífico y democrático, le han dado voz a la gente, le han dado sentido a la protesta para convertirla en un proceso positivo de construcción de un nuevo país. Y eso ha sido gracias al trabajo de información para combatir las noticias falsas, la manipulación informativa a la que ya se están queriendo acostumbrar algunas empresas, tanto las plataformas que hoy pues son una paradoja de la vida de hoy. Tenemos una libertad relativa en las redes sociales, pero su gestión es privada, a través de sistemas de comunicación, a través de algoritmos que son indicaciones o instrucciones que le dan a los programas y que pues o contienen información o omiten personajes o de plano banean, como se dice ahora, desaparecen a voces que les son incómodas. Entonces todo eso se tiene que transparentar, porque si hoy comunicar es parte central de la vida política, económica y cultural de los pueblos, efectivamente tiene que transparentarse ese proceso por el cual nos comunicamos, por el cual intercambiamos experiencias y por el cual también propiciamos acciones colectivas. También podemos propiciar la organización, la acción conjunta para cambiar las circunstancias injustas, para cambiar decisiones que nos afectan, para construir un planeta mejor, para salvar el medio ambiente, para defender los derechos de las mujeres, para defender los derechos de los pueblos indígenas. En fin, estas herramientas hoy están a disposición de todos, y esto es algo que no tiene precedentes en el sentido de que podemos actuar, intercambiar y conocer qué pasa en otros lados, y por lo tanto podemos ayudarnos mutuamente como pueblos, como ciudadanos que luchan conscientes, ayudar a otros que luchan y que tienen circunstancias difíciles. Hoy es posible, está al alcance de la mano. Antes, hace 100 años, para saber qué estaba pasando en el país, pues había que esperar unos días o semanas, porque las noticias no eran tan inmediatas, ¿no? Se podía saber algunas cosas con telegrama, pero eran noticias prácticamente casi en tamaño de un tuit, pero no se sabía el contexto y qué pasaba, ¿no? Entonces, hoy tenemos la fortuna de que gente como ustedes en todo el mundo están trabajando la voz, la información y construyendo pues con ese esfuerzo un mundo mejor. Entonces, por eso nos da gusto darles la bienvenida a todos. Somos más de 300 en este encuentro. Hay 279 que se inscribieron, que están aquí presentes en este Salón Tesorería, que ya es un recinto de la libertad, de la palabra y de la comunicación, y del derecho del pueblo a la verdad, a la información y la obligación de la autoridad a rendir cuentas, a dar la cara, a enfrentar o para explicar a los gobernados por qué se toman decisiones. Es toda una transformación, una revolución democrática, una revolución de la comunicación y una revolución política que ha empoderado a los ciudadanos a través de ciudadanos como ustedes que hacen esta tarea de informar. Y damos la bienvenida a todos los compañeros los que están aquí físicamente y los que están conectados, que son más de 50 compañeros que están siguiendo la transmisión
y participando a través del Zoom. Y bueno, pues aquí hay compañeros que de México, evidentemente hay muchos de todas las regiones, del norte, del sur, de la sierra, de las ciudades, del sureste. Comunicadores que son hombres y mujeres indígenas, obreros, amas de casa, estudiantes, profesionistas, gente que ha tomado la palabra y la labor de trabajar con la información como forma de compartir y hacer trabajo. Entonces, bienvenidos los compañeros que vienen de México, de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú y España. Sean todos bienvenidos a esta Casa del Pueblo, al Palacio Nacional, que es la casa de todos los mexicanos y pues como decimos, pues nuestra casa es su casa y aquí estamos para reflexionar, para construir, dar un paso adelante a este proceso de cambio y de transformación comunicacional para lograr enfrentar lo que señalaba el presidente, los nuevos retos, los retos de profesionalizar la labor informativa de los ciudadanos que hacen esta tarea, los retos de acercarnos o acceder a las tecnologías más apropiadas para mejorar nuestro desempeño, pero también de enfrentar los retos de las nuevas realidades, de la manipulación informativa, de las noticias falsas, de estas campañas. En México este año hemos vivido una de las campañas mediáticas y digitales más grandes que se haya tenido noticia recientemente, o bueno, noticia porque el mundo digital tampoco es tan antiguo. Entonces no ha habido hasta ahora ni Cambridge Analytica ni todas estas compañías que se han dedicado a manipular elecciones y hacer campañas de desinformación habían logrado una campaña como la que hemos vivido en México en los últimos meses, donde han querido atacar, bueno, han atacado, han querido desprestigiar al presidente de la República, han querido pues desbarrancar el proceso de cambio, de transformación, este momento en el que está, digamos, pasándose la estafeta en México para que de un gobierno a otro para darle continuidad y profundizar la cuarta transformación, la democratización, la lucha contra la desigualdad, a favor de la justicia, la democracia y la libertad, que es lo que significa este proceso de la cuarta transformación. Y afortunadamente podemos decirles, y por eso también es parte de este inicio, de este encuentro, es que aquí fracasaron. Aquí la manipulación no tuvo efectos. La mayoría de la población que se ha convertido en personas como parte de esta revolución de las conciencias, en personas conscientes, con criterio propio y que han buscado en las redes sociales a ciudadanos como ustedes para informarse, para contrastar lo que dice la radio, la televisión y la prensa escrita, la prensa subordinada muchas veces a intereses económicos y políticos. Entonces, estos ciudadanos libres que se informan en las redes son los que han podido contrarrestar o no se han dejado manipular y han permitido que este país pueda tener un camino propio, libre, de dignidad y soberano. Entonces, de eso se trata este encuentro, de ver pues las fortalezas y debilidades de este proceso de comunicación horizontal, social y colectivo, pero también pues ver qué posibilidades hay de pues construir alianzas informativas, intercambio de experiencias, formas de actuar juntos, de la ayuda mutua como comunicadores, como activistas, para que nadie esté solo, para que nadie se quede solo frente a las realidades o a las actuaciones de las empresas que pues luego quieren borrar este trabajo informativo con un clic. Entonces hay que ayudar, ser solidarios y hacer eco y denunciar cuando esto ocurra así.
para no dejar a nadie solo. Y por el otro lado también pues crear contenidos que pues a partir de esta alianza posible entre el trabajo de todos, pues esta ayuda mutua, esta compartición de información, pues nos permitiría enriquecer nuestro propio trabajo informativo en nuestras zonas, en nuestras regiones, con nuestras audiencias, con la gente que nos escucha, nos ve y nos lee. Así que pues de eso se trata este encuentro, de intercambio, de tener la libertad de expresarnos como pensamos, como queremos y en lo que creemos. También es para intentar coordinarnos y ojalá pues de esto salga una red para que los esfuerzos de la comunicación alternativa y la democratización de la información y sobre todo el derecho a la libertad de expresión sean algo permanente y sean la base de nuestra democracia. Sin información no hay democracia, sin información no hay libertad, sin información no hay conciencia. Por eso, pues el trabajo que hacen ustedes es fundamental para que nuestras sociedades sean mejores, más prósperas, más armónicas, pacíficas, pero sobre todo libres, dignas y respetuosas de los demás. Muchísimas gracias, sean bienvenidos. Y le cederemos la palabra a algunos compañeros, representantes de diferentes regiones, para que nos compartan su experiencia y sus reflexiones. Tenemos a Betania de Argentina. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Betiana Vargas. Es un honor estar con Obrador. Ahora entendí el vibrar, ¿no?, de esa fortaleza, ¿no?, que tiene la síntesis de un proceso histórico que le llevó mucho tiempo a México y que nos pone muy alegres y también esperanzados para que eso que está viviendo el pueblo mexicano también los podamos vivir desde Latinoamérica. Como les decía, soy de Argentina. Me encuentro casualmente viviendo en México haciendo una beca doctoral y estoy trabajando el tema de inteligencia artificial en educación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta jornada que va a ser sumamente productiva seguramente. La tarea de comunicar, en mi caso, me ha tomado por sorpresa porque vengo de una formación como educadora y activista social, militante. Entonces es aprender en este camino y aprender, como decían quienes me antecedieron, y le agradezco profundamente la oportunidad, es una tarea fundamental tener la voz del pueblo y poder mostrar la realidad, que es esa realidad que generalmente se oculta para poder conducir procesos y para poder dominar, ¿no?, desde algún tipo de interés. Y en ese marco, antes de cómo avanzar en la cuestión, creo que hay que señalar, como decían acá el señor presidente, estamos viviendo un momento de crisis estructural profunda y en esa crisis empiezan a emerger estos monstruos, como les decimos desde Argentina, y en esa crisis estamos atravesando una guerra multidimensional también muy profunda, de mucho asedio, de mucho ataque a los procesos populares, a los procesos que se han decidido a transformar las realidades y transformarlas desde ese sentido, ¿no?, desde ese sentido popular. Y en ese marco, el mundo digital también se presenta como un mundo, como lo decían, ¿verdad?, el mundo de las redes sociales. Benditas y malditas redes sociales, ¿verdad? Porque en la medida en que se amplían las posibilidades para que podamos tener mayor comunicación, también nos encierran en la trampa, ¿no?, de producir, de trabajar, de destinar nuestro tiempo de ocio a un tiempo productivo para el capital. Y eso es realmente un desafío para nuestro tiempo y un desafío para las juventudes,
pensar cómo vamos a hacer para construir una transformación con el nivel de alcance que hoy están teniendo y de opresión, porque bueno, desde Argentina también lo que observamos es el tedio que genera muchas veces ese mundo digital. Pareciera que no hay ni pasado ni futuro, ¿no? O sea, pareciera que estamos atravesando ese presente perpetuo, como le dice García Linera, ¿no? Y que de alguna manera termina siendo sofocante, termina siendo un tiempo que pareciera no tener justamente las posibilidades de un tiempo histórico, de un tiempo social. Y ahí está el desafío. ¿Cómo construimos ese tiempo social? ¿Cómo empezamos a construir desde la tarea que nos toca, obviamente, esas posibilidades, pero ampliando ese margen de posibilidades? De alguna manera, el mismo régimen intenta que no veamos, creo que eso pasaba, ¿verdad? Cuando pasó el fraude en el 2006, qué difícil volver a levantarse al otro día y decir, hay que seguir. Y ese tiempo de posibilidad es un tiempo que lo va ampliando la lucha, ¿no? Y lo va ampliando una lucha permanente por conseguir ese proceso de transformación. Y creo que esa es la principal batalla que tenemos en este momento, donde los algoritmos, donde la inteligencia artificial, donde las redes sociales parecieran que tienen la verdad, que tienen el tiempo, que lo regulan. Y esta batalla por el tiempo es una batalla primordial para que vuelva de vuelta al centro el tiempo de vida, el tiempo de lo común, y no el tiempo del consumo, el tiempo de la productividad o, como les decía, ese tiempo de tedio, de que pareciera que es una realidad sin posibilidades de ser transformada. Y en ese marco es muy difícil para mí hablar de esto porque vengo de Argentina y estamos pasando una situación muy difícil en mi país. Mi pueblo está hoy atravesando más del 50% de los argentinos y de las argentinas hoy están bajo la línea de pobreza. Para un país que ha sido uno de los territorios, digamos, que se dispuso en algún momento a transformar, que se dispuso a combatir los grandes poderes, que también construyó con la ciencia y la tecnología una utopía de futuro que era posible, y que hoy estemos en ese lugar realmente es muy difícil, digamos, para todos los militantes, las militantes que construimos en la cotidianidad, ya que pareciera que no se pasa ese tiempo, ¿no? Entonces, las redes sociales en nuestro país tuvieron un rol fundamental, no solamente para el reordenamiento de la derecha, sino sobre todo para crear un candidato que hoy pudo y es nuestro presidente, que es Javier Milei, una persona que no venía de partido político, una persona que construyó esa candidatura a lo largo de 3, 4 años con muchísimo vigor, con ayuda de las redes sociales, con ayuda de los medios de comunicación, pero sobre todo con ese trabajo, digamos, del territorio digital, de observar al territorio digital como un territorio de disputa y que muchas veces desde los movimientos nacionales y populares es muy difícil, porque como es un territorio que no controlamos, es muy difícil observarlo en ese marco, de observarlo en términos de poder ir a construir poder. Obviamente uno sabe que el poder, como lo decimos, se realiza en las calles. Las calles siguen siendo el lugar de encuentro y el lugar de encauce de ese poder popular, pero sí las redes sociales hoy están teniendo un lugar trascendental en la vida cotidiana, sobre todo a partir de la pandemia. Y la pandemia se convirtió en ese factor acelerador, ¿no? De ese momento, que hoy nos trajo y nos ha dejado ahora
a probar suerte, a ver cómo nos encontramos en este nuevo momento. Entonces, en ese marco, rescatar la experiencia mexicana, porque creo que han logrado observar cómo ese diálogo entre la calle y las redes sociales y en la labor, digamos, de la comunicación permanente, del diálogo permanente con el pueblo a través de las mañaneras, a mí me sorprende y realmente es una admiración profunda al señor presidente con esa disciplina, porque muchos de acá nos levantamos temprano y dijimos, pucha, un día y ya nos costó. Imaginémonos lo que es sostener esa comunicación con el pueblo a lo largo de todo un ciclo. Entonces, esa creo que es una tarea fundamental que la experiencia mexicana nos deja a todos los pueblos de Latinoamérica para no perder ese canal de comunicación permanente, que es un canal, como lo decía Jesús, es un canal pedagógico permanente de batalla de sentidos, porque el mundo digital y el mundo de los medios sociales permanentemente están batallando. O sea, en cada casa hay un televisor y en cada casa, por lo menos la mitad de los integrantes de una familia tienen un celular en la mano. Ese es el nivel de batalla, digamos, en el que nos encontramos hoy para poder comunicar la realidad como es. Y ya para ir entonces cerrando, solo quedarme con esta cuestión de remarcar la importancia de estos espacios, de poder debatir, digamos, qué estrategias, primero que nada un balance, ¿no?, de cómo nos encontramos para poder entender la situación que estamos atravesando y poder realizar estrategias contundentes y de integración regional en el marco de la comunicación independiente, del activismo digital, que es un poco el marco, digamos, desde donde yo trabajo, digamos, y todo lo que tiene que ver con poder entender que son esos espacios los que nos ayudan a dar esa disputa. Y creo que aquí es fundamental mencionar a Venezuela y a Palestina, que hoy están siendo dos territorios asediados por el imperio, asediados por estrategias que van mucho más allá de sus territorialidades y que necesitamos seguir comunicando la verdad de lo que sucede en esos pueblos para que esos pueblos puedan autodeterminarse, que es lo único que se pide. Y Perú también, exactamente. Todos los pueblos que hoy estamos dando nuestras luchas, dando nuestras batallas, la comunicación independiente, todo lo que tiene que ver con la batalla por brindar la información necesaria es fundamental en este marco. Y para cerrar me quedaba con estas palabras que decía el señor presidente acerca de que no se puede comprender una revolución sin periodistas revolucionarios. Entonces, es un legado histórico continuar lo que ya periodistas, bueno, en mi caso, Walsh, desde Argentina, seguramente todo el mundo lo debe conocer, hicieron para comunicar, para darle sentido a lo que sucedían, a los acontecimientos que sucedían en las territorialidades. Entonces hoy tenemos ese legado de continuar siendo los comunicadores, las comunicadoras, los activistas, los educadores para la transformación, educadores, periodistas, comunicadores revolucionarios de este momento. Así que con eso cierro y le agradezco infinitamente este espacio. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Agradezco esta oportunidad de poder participar en este diálogo, en esta reflexión colectiva que nos convoca
a justamente revisar este tema de informar es liberar. Yo preparé unas líneas, espero no aburrirlos demasiado, porque sí quiero que esta reflexión colectiva también tenga pues un hilo coherente y no quiero equivocarme, entonces pues voy a leerles a continuación lo que escribí. El periodismo, desde mi punto de vista, es ante todo un servicio social. La crisis de credibilidad por la que atraviesan las corporaciones mediáticas, no solo en México, sino en el mundo, nos obliga a luchar día a día por ese ideal. Fenómenos como los de la sobreabundancia de información que ocurren en la Internet y en las redes sociales, la posverdad, la infodemia, las mentiras abiertas, los montajes mediáticos, las verdades a medias, traicionan a los pueblos y los convierten en rehenes de intereses ilegítimos. Además, traicionan los pilares del periodismo, que son irrenunciables: búsqueda de la verdad, independencia, honestidad y responsabilidad social. En este ambiente de corrupción, los periodistas no podemos sucumbir al lucro ni seguir el camino fácil del privilegio. Estamos llamados a velar por la información, entendiendo que la verdad es un bien común, es un bien colectivo. Por ello, como nunca antes, es imperativo impulsar un periodismo independiente y profesional, que se asuma periodismo independiente y profesional debe asumirse como elemento transformador de las realidades injustas, ilegítimas, ilegales o inmorales. Es decir, debemos aspirar como periodistas no solo a descubrir las cosas que están mal, sino a que éstas cambien. Esto de ninguna manera debe verse como una utopía inalcanzable, sino como un reto al que tenemos que dedicarle nuestra vida. Pues en esencia, el fin último del periodismo no se limita a revelar esos hechos, situaciones o intereses que afectan a las mayorías o a los más vulnerables, y mucho menos ser simplemente un transmisor de informaciones, sino que entraña como objetivo principal, primordial, corregir esas situaciones o por lo menos evitar que se profundicen y sigan dañando a más personas. Esta labor debe ser ajena e independiente de intereses ruines, como los que han ido poco a poco convirtiendo en vil mercancía a los contenidos de los medios de comunicación. Sujetos estos contenidos a las reglas del mercado, como ya lo han advertido desde hace más de 2 décadas escritores y periodistas como Ryszard-Kapuscinski, Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Claramente eso no es periodismo. El periodismo solo puede ser ético y la ética no es un claroscuro. No puede ser un día soy ético, al otro no, al otro día tantito. No, o se es ético o no se es. Kapuscinski, además, decía que para ser buenos periodistas hay que ser primero buenas personas y señalaba que los cínicos, concepto que desde mi punto de vista incluye a los corruptos, no sirven para este oficio. Por ello, estoy convencida de que se necesitan periodistas buenos, pero también con conciencia de clase y con conciencia social, que investiguen a todos, pero en particular se centren en los regímenes opresores en el sentido amplio del concepto opresión. El ahorcamiento generado por el modelo económico neoliberal, el saqueo de los bienes nacionales por parte de las grandes corporaciones, la contaminación asesina de la industria criminal,
la apropiación del dinero público por parte de funcionarios y empresarios corruptos, etc. Periodistas comprometidos con el bienestar general y no próximos a los intereses de la oligarquía opresora. El periodismo debe contribuir a acabar con las grandes injusticias. Desde esta trinchera, considero que el ideal de esta profesión debe ser que en el mundo las mayorías empobrecidas tengan oportunidades de superar esas circunstancias que les limitan desde su nacimiento hasta su muerte. Necesitamos un mundo justo y lo que tenemos ahora, en este momento, desde el modelo capitalista, no lo es y jamás lo será. Y esto solo se puede advertir si se trabaja desde la independencia. Por ello, darle voz a los que no la tienen no es una frase hueca, un cliché o una pose. En la revista Contralínea reivindicamos esta necesidad de escuchar desde abajo. El significado de esto es muy valioso para comprender la ruta que debe seguir esta actividad. Y es que el periodista debe siempre privilegiar a los desposeídos, a los más vulnerables y a las víctimas. En ese sentido, también pasa por reconocer que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema son víctimas de un sistema que propicia la desigualdad social, generando hordas de miserables y apenas un puñado de superricos, explotadores de las masas. En el libro Ética y autorregulación periodística en México, del ya fallecido Omar Raúl Martínez Sánchez, se explica que desde el punto de vista ético es deseable que una virtud del informador sea su espíritu de justicia, es decir, que tenga la entera disposición periodística a la búsqueda de lo veraz, lo correcto, lo bueno y lo justo al momento de reflejar la realidad social. Por tanto, el periodismo no debe confundirse jamás con la manufactura de contenidos que desde la corrupción en todas sus formas se comprometen con intereses ilegítimos o ilegales, en todo caso injustos. Se alejan de los valores éticos de esta profesión y se alían al gran capital o a los poderes en su propio beneficio. Más aún, aquel que se corrompe ni siquiera debería ser considerado periodismo, como ocurrió con opinadores y corporaciones mediáticas mexicanas en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se aliaron con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, aliado al cártel de Sinaloa. Montajes primero, pactos de silencio después. No hay que olvidar que en marzo de 2011 las corporaciones mediáticas, las más grandes, las más poderosas de este país, firmaron aquel pacto de la ignominia para encubrir las masacres del gobierno calderonista. Esas son las traiciones que no se deben permitir nunca más. Un periodismo comprometido con el bienestar de las mayorías no solo es posible, sino que es necesario desde los puntos de vista ético y moral, con crítica y rigurosidad investigativa. Y si se tiene que remar a contracorriente desde dentro de las propias corporaciones mediáticas, que son en esencia aparatos ideológicos de la oligarquía, con intereses económicos y políticos claramente definidos, también estamos obligados a ello. Simple y llanamente porque trabajamos con un derecho humano que es el derecho a saber, el derecho humano a la información, el derecho humano a la verdad, que hace posible el ejercicio y la exigencia de otros derechos humanos. Y esto, compañeros y compañeras, no es patrimonial de las corporaciones mediáticas y mucho menos es patrimonial de nosotros mismos. Es
un patrimonio de la humanidad y tenemos que reconocerlo como eso. La libertad, la independencia, la búsqueda de la verdad, la honestidad son los pilares del periodismo a los que nunca debemos renunciar. Y si el periodismo debería ser en su esencia anticapitalista, antineoliberal y antifascista, debe ser una discusión no solo entre quienes nos dedicamos a esta actividad y entre los teóricos del periodismo, sino sobre todo entre los pueblos, porque a ellos nos debemos como los ejecutores de la herramienta del derecho humano a la información, y son los pueblos los que a partir de ahora y siempre deben ser escuchados. Muchísimas gracias. Buenos días, presidente. Soy Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. No, ya me la pusieron más difícil. Ya hasta me pusieron nervioso. Gracias por la generosidad, compañeros, pero sobre todo gracias, presidente, por abrir las puertas de Palacio Nacional, abrir las mañaneras a los medios independientes y alternativos, porque de esta manera ha también legitimado a las benditas redes sociales y nos ha dado la oportunidad de competir al mismo nivel que las grandes corporaciones desde nuestros teléfonos y desde nuestros humildes tripiés. Muchas gracias, presidente, por esta gran oportunidad. Hace algunos años, recuerdo que en mi tierra, en Sonora, allá en Hermosillo, le planteaba al presidente este estudio que realizaban desde el ITESO, encabezado por Rosana Reguillo, que por cierto sigo esperando que haga un análisis también de lo de narcopresidente, para dejarnos claro que también a ese nivel hay imparcialidad, hay objetividad. Le decía al presidente esta situación que nos señalaban algunos como parte de una red encabezada por el querido Epigmenio Barra, a quien le mandamos un saludo, y su servidor. Y entre otras cosas, recuerdo que ese día me dijo, presidente, ¿ya vistes lo que provocas? Porque se soltó, fue el primer día que se soltó desnudando, exhibiendo los dineros que recibían o reciben personajes como Carlos Loret de Mola. Pues aprovecho para regresarle el cumplido, presidente. ¿Ya está viendo lo que provoca? Gracias, muchas gracias, presidente. Y espero que este solo sea el primero de muchos encuentros que tengamos, comunicadores y medios alternativos e independientes. Estoy seguro que la presidenta Claudia Sheinbaum continuará con esta apertura, con esta libertad, desde el ejercicio que ya anunció que va a continuar de las mañaneras, y estos encuentros promovidos primero por el querido Abel Reynoso, propuesto por el querido Abel Reynoso y promovido por la presidencia de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me siento muy orgulloso de ser el fundador, pero sobre todo el representante de un grupo de profesionales comprometidos con la verdad, que en estos momentos encabeza el querido Toño Ruiz allí en Sin Censura. Pero también quisiera aprovechar, presidente, hablaba usted de héroes anónimos, para reconocer a muchos de los héroes anónimos de los medios que nosotros representamos, que son los compañeros de producción, que muchas veces la gente no ve, no escucha, pero que hacen posible que hagamos nuestra labor. Gracias a todos y a todas.
tenemos el orgullo en Sin Censura de haber sido el primer medio independiente en haber sido acreditado a las mañaneras. Y fue gracias también a un grupo de colegas, de compañeros, que algunos de ellos están aquí, que promovieron, por no decir que ejercieron presión a Jesús Ramírez Cuevas, para que nos abriera las puertas de la mañanera. Gracias, compañeros, pero sobre todo gracias a las millones de personas que nos tienen aquí. Y no importa si el medio que representan ustedes tiene 1 millón o 10 millones o 1000 seguidores. La labor colectiva que se está haciendo en pos de la verdad, aunque sea nuestra verdad, nos pone en una situación muy interesante, que creo que le tocará a otros en los próximos años analizar el impacto que se ha tenido frente a los medios corporativos, a los medios tradicionalmente chayoteriles. Ya lo dije, ni modo. Gracias a ese pueblo es que no podemos tampoco muchos sacarle la vuelta a nuestra realidad, y debo de admitir que es una de las cosas que le he aprendido al presidente, a perderle el miedo a definirse. Muchos me han criticado porque en algunos años fui crítico, creyendo en esta idea de la objetividad desde Estados Unidos, donde inició Sin Censura, y después chocas de frente contra la realidad cuando regresas, después de buscar el sueño americano, a buscar el sueño mexicano, y vas abajo con la gente. Esa gente que hoy, con una discapacidad, recibe un beneficio. Esa gente, los abuelitos, las abuelitas que reciben un apoyo y que son dignificados por este gobierno. Esa gente que no visitan muchos de los que no están aquí. Pero respetuosamente les pido la oportunidad para también darle la bienvenida. En momentos en que hay vacas sagradas del periodismo que buscan descalificar la labor de compañeros, diciendo que aquí algunos venimos a preguntarle al presidente: ¿por qué está usted tan guapo, presidente? Hay que ser generosos en este momento y darle la bienvenida a aquellos que no gritaron "es un honor estar con Obrador", y que puedan pensar diferente a nosotros. Precisamente por eso hay que darles la bienvenida a todos, porque algo de lo que ha sucedido también desde este ejercicio circular de la mañanera es que se nos ha permitido diferir, a pesar de que desde las trincheras de élite, desde los perfumados estudios de muchos medios de comunicación, digan que este señor es un tirano, un cuasi dictador, y que en México está en peligro la libertad de expresión. Aquí hemos sido testigos de cómo han venido a hacer valer su derecho de réplica desde Julio Astillero hasta Denise Dresser, hasta uno de los Ferrís, pasando por Jorge Ramos y el etcétera, ustedes ya lo conocen. A nosotros mismos nos ha permitido este ejercicio diferir con el presidente. Muchos no estamos de acuerdo con que haya votado en contra del juicio de los expresidentes, y se lo hemos dicho aquí directamente. Aquí hemos ido en contra incluso de sus ganas de dar a conocer la lista de los favorecidos por los miles de millones de dólares en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, que al final se dio a conocer aquí en la mañanera. Gracias a estas oportunidades es que muchos lograron establecer una audiencia que hoy prefiere informarse con ustedes. Y les decía que no podemos sacarle la vuelta a nuestra realidad. Hay muchos que nos ven como comunicadores de la 4T, y yo pensaba, pues cómo no, si nos regimos por el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
En ese sentido, pues que me pongan en la lista con Hans Salazar cuando le escupieron aquel palero aquí en la mañanera, porque habrá muchos que se asuman como tal. Pero ya fuera de broma, en un tono más serio, creo que esto nos lleva a ese compromiso con la gente. Hablarles con la verdad, aunque les digamos abiertamente que es nuestra verdad. Algo que no han hecho honestamente con su audiencia muchos de estos grandes periodistas de México, de los grandes medios de comunicación. No han logrado o no han querido decirle a sus audiencias de qué lado de la mesa están, a pesar de que están todos las situaciones a la vista, ¿no? No le tengamos miedo, debí de decir, no le tengamos miedo a la crítica. Por eso le daba la bienvenida a los compañeros que no necesariamente piensan como uno. En esa crítica vamos a crecer. Y en esa crítica a la que nos tienen sometidos diariamente las audiencias, es que debemos de avanzar con este precedente que creo que se va a sentar en este encuentro internacional de periodistas independientes y alternativos. No le tengamos miedo a la palabra profesionalización. Si somos honestos, mucho tenemos por avanzar. Y a mí me da mucho orgullo que alguien, creo que Juventino por aquí anda, me contaba de un señor que tiene 20 años vendiendo flores y que ahora es un youtuber, presidente. Por su culpa, obviamente. De vender flores a youtubero. Y como ese ejemplo hay miles. Por eso les decía, no le tengamos miedo a la palabra profesionalización de los medios. Me da mucho gusto que haya veteranos del periodismo presentes como el querido Miguel Vadillo, por ejemplo, director de la revista Contralínea, el querido Jaime Hernández, corresponsal de guerra y corresponsal mexicano en el extranjero, solo por mencionar unos cuantos, un par, porque de alguna manera han terminado ellos también inmersos en la digitalización de los medios. Algunos de ellos ya son youtuberos, después de por décadas estar pegados a la máquina de escribir. Y eso debería de darnos orgullo y la pauta para aquellos que en algún momento se han sentido ofendidos cuando nos llaman youtuberos, memeros, tiktokeros, facebookeros, de que somos nosotros los que vamos por el camino correcto. Solamente que en esta autocrítica que yo pediría en este encuentro, asumamos dónde estamos y visualicemos hacia dónde vamos en la profesionalización de estos medios. Cierro agradeciéndole nuevamente al presidente y validando esto que hacemos desde nuestras cámaras, desde nuestros teléfonos, porque sin la apertura, presidente, en su gobierno, esto no hubiera sido posible. Cierro diciendo que así como ellos allá en los medios alternativos tienen derecho a gritar, todos somos Loret, creo que muchos tenemos derecho a gritar, más youtuberos, menos chayoteros. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Me tocó en cuarto, supongo que es por la vena 4T, entonces. Bueno, Manuel Pedrero de los Reporteros MX, y si me lo permiten, orgullosamente tabasqueño. ¡Viva Tabasco! ¡Viva Comalcalco! ¡Y viva el sureste mexicano! Escribí unas pequeñas líneas para ustedes y la verdad las he ido cambiando conforme va pasando los minutos, porque ya no es un texto
con el propósito original de dar una bienvenida a este Congreso, sino que va directamente de cada arteria de mi corazón. Y quiero decirles, primero que nada, muy buenos días a todos. Saludo con afecto al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, a las y los compañeros y colegas que se encuentran hoy reunidos en Palacio Nacional y a todos los que siguen esta transmisión en redes sociales. El día de hoy se escribirá una página bellísima en la vida de la libertad de expresión de todo un continente. No hay precedente en América de un congreso de periodistas y comunicadores independientes como el que hoy pretende llevarse a cabo. El periodismo a nivel mundial se encuentra en una grave crisis. Hoy, en las academias, algunos profesores siembran en sus alumnos la idea de que la verdad ya no es relevante. En los estudios de televisión, algunos conductores están preparados para fingir sorpresa e indignación en medio de montajes transmitidos completamente en vivo. En los periódicos, algunas plumas pasan su tiempo jugando al futurismo, presagiando desastres económicos que nunca ocurren, con el propósito de causar miedo e incertidumbre entre nuestros pueblos. Hace tan solo unas décadas, esta era la dictadura infodémica. No había posibilidad de enterarse de la verdad por otros medios. Estábamos resignados a quedarnos con la versión del señor de traje que aparecía todas las noches y de la señora de radio que aparecía todas las mañanas. No fue hasta que aparecieron las redes sociales donde se le presentó una oportunidad al mundo de contar su propia versión, de contar su propia verdad. Los medios de comunicación hegemónicos nunca contaron con que la tecnología, esa que fue su aliada durante años, se iba a convertir en su perdición. Hoy vemos con total libertad a mujeres y hombres expresar ideas, expresar información que hace no mucho solo se hubiera imaginado como una utopía. Numerosas generaciones de almas rebeldes aquí presentes tomaron sus celulares y empezaron a grabarse a partir de un sentimiento colectivo de libertad. Los pueblos cansados de la mentira decidieron abandonar a sus verdugos desinformativos y empezaron a voltear a las benditas redes sociales. Esto ha provocado un hostigamiento, acoso y bullying sistemático por parte de las televisoras, periódicos, radios, entre otros medios. A pesar de que muchos de nosotros laboramos en distintas redes sociales como Facebook, X, antes Twitter, Instagram y otras redes, desde las mesas de redacción de la prensa conservadora se ha decidido imponernos el mote de youtuberos. Ante los ojos de ellos, no somos periodistas. Sus razones son variadas. El argumento más común es escuchar que quienes trabajan en redes sociales nunca estudiaron periodismo. Y es un argumento, para ser franco, honestamente risible, ya que, como bien lo mencionaba nuestra querida Nancy Flores, Ryszard Kapuscinski, uno de los periodistas más destacados de la historia de la humanidad, ni siquiera estudió periodismo. Él fue un historiador y vale la pena retomar la mención a Kapuscinski, ya que, a pesar de que ya se dijo, él solía tener una frase que hasta el día de hoy goza de una ética extraordinaria y que, a pesar de su simpleza y obviedad, urge más que nunca que se repita hasta el cansancio. Para ser un buen periodista hace falta ser primero una buena persona. Compañeras y compañeros, hay que abrazar humildemente el mando que nuestros pueblos nos han otorgado. Algunos piensan que el término youtubero o youtubera es ofensivo o peyorativo. Se equivocan. Es un timbre de orgullo. Y esto lo terminamos de entender cuando un reportero mexicano se encontraba en las calles de Estados Unidos trabajando para una televisora que es preferible olvidar su nombre. Mientras este reportero conservador
daba su informe completamente en vivo, un grupo enorme de paisanos, de migrantes, se pararon detrás de él y empezaron a corear la consigna: más youtuberos, menos chayoteros. Cada uno de ustedes cuenta con una historia fenomenal de su incursión en redes sociales. A lo largo de este congreso, desde luego que es la intención compartir experiencias de nuestros primeros pasos, de nuestras dudas, de nuestras preocupaciones, así como de nuestras sabidurías para fortalecernos unos a los otros. Solamente nos tenemos a nosotros. De manera bastante breve, me gustaría contar mi historia. Corría el año 2020. Tenía unos 17 años de edad y cursaba la preparatoria. En esos momentos era beneficiario de un nuevo apoyo social llamado Becas Benito Juárez, la primera beca que recibí de un gobierno en mi vida. Estábamos en plena pandemia y todos los días, sin excepción, sintonizábamos los noticieros Sin Censura con Vicente Serrano y Noticiero en Redes con Jacobo el Necabé. Un día fui testigo de cómo un personaje de la infodemia aseguraba en uno de estos espacios que las becas Benito Juárez eran usadas por los estudiantes para comprar drogas, para comprar alcohol y vicios. Enfurecí, ya que la beca que recibía la utilizaba para entregársela a mi madre, ya que en ese momento estábamos construyendo una pequeña casa y con la beca se lograba comprar un poco de cemento y blocks. Decidí tomarle foto a la construcción y usar las benditas redes sociales para contar mi versión, para contar mi verdad. La foto se hizo viral en cuestión de horas y 48 horas después, Vicente Serrano, Meme Yamel y Carlos Aguirre, todos periodistas independientes, me habían invitado a colaborar en sus medios, en sus espacios. Y 4 años después, inspirado por todos ellos, hoy, junto a Mir Ibrahim y Hans Salazar, ha nacido un proyecto tal como lo puede ser Los Reporteros MX. Hoy me gano la vida haciendo periodismo independiente y no sobra decir que esto sucedió gracias a una beca que se me había negado toda la vida. Señor presidente, usted me cambió la vida y le agradezco por ello. Así como esta, hay miles de historias esperando ser contadas allá afuera y ustedes están destinados a contarlas. Hagan comunicación al servicio de la nación, al servicio de sus pueblos. Quiero agradecer y felicitar al gobierno mexicano por la iniciativa de este Congreso. No podía ser tampoco en otro país ni en otro momento como este. López Obrador fue quien le abrió la puerta a los periodistas y medios independientes y ahora es él el que nos convoca a trazar el futuro de la comunicación independiente de América. No son tiempos fáciles. Los medios hegemónicos han recrudecido con la desinformación. Tratan de empantanar la conversación pública con noticias falsas, bots y otras artimañas digitales. Ahí es cuando entramos nosotros. La diferencia entre un ciudadano con datos duros, contexto y argumento o la de un ciudadano desinformado, sesgado y con miedo, somos nosotros. Cada vez más se utiliza el miedo como herramienta de control de masas. Les conviene, desde luego, un pueblo atemorizado, sin capacidad de reacción. Pero son ellos quienes deberían temer, deben temerle a los pueblos informados, ya que un pueblo informado nunca será dominado. Son los desinformados nuestro objetivo, curar al mundo de noticias falsas. Disculpen. Gracias. Por cierto, es la primera vez en 6 años que creo que se saca una botella de este templete. Gracias.
No, ya lo sé. Termino. Son los desinformados nuestro objetivo, curar al mundo de noticias falsas y construir una sociedad más democrática. Pero para lograrlo será necesario acabar con la desinformación. Por eso, y para finalizar, quiero cerrar con una frase que bien podría ser objetivo de demanda por derechos intelectuales, pero ¿qué más da? Por el bien de todos, primero los desinformados. Gracias. Ánimo, ánimo, muchachos. Presidente, reciba un fuerte saludo en la Placita Olvera, lo llevamos en el corazón. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al primer encuentro de comunicadores independientes. Informar es liberar. No puedo, se me desgarra el pecho de la emoción de agradecerle a Abel Reynoso por haberme invitado al proyecto. También a la Lord Molécula, ¿verdad?, que fue una de las personas que también me trajo a esto y me dijo, échale ganas. Me mandan a Estados Unidos, yo que ya radico allá en Los Ángeles, me fui niño, regreso grande, demasiado grande, y conozco la vida de los migrantes al 100. La mayoría de los migrantes somos cocineros y trabajamos en la construcción, cantantes. Tenemos cantantes que componen y no saben cantar. Tenemos cocineros como Lino Pérez, que está en Nueva York y hoy lo conocen ustedes como Ferras TV. Tenemos historias de migrantes que han sufrido discriminación y mientras el presidente López Obrador aquí nos hacía un homenaje, su servidor y un grupo de activistas inmigrantes salimos de San José a marchar exigiendo los derechos de los migrantes. Y se puede decir que todo esto nace gracias a ustedes, gracias al equipo de los mañaneros, gracias al equipo de los TikTokers que hoy se llaman Enlace Mex América. Usted nos dio una encomienda, organícense y le hicimos caso. ¿Verdad? Somos, como le digo, gente del pueblo. Muchos de nosotros no tenemos carrera en el periodismo. Muchos de nosotros nunca hemos estado hablando delante de la gente, ¿verdad? Pero Abel Reynoso, Perón en el exilio, vuelvo a repetir, Eli TV, Radio Búfalo y muchos de los compañeros que aquí miro, ¿verdad?, que he convivido con algunos de ustedes a través de los años y ustedes fueron mi inspiración. No puedo dejar saber a Vicente Serrano también, hermano migrante, que nos dijo que teníamos que salir a las calles a documentar. No podemos dejarle todo a los medios porque los medios nos dan 2 minutos de una nota, nosotros les podemos dar el día entero. O sea, se agradece, hermano. Me presento, para los que no conocen al mitote migrante, yo soy Antonio Perales, originario de Torreón, Coahuila, la comarca lagunera. Gracias por el agua saludable, presidente, sufrimos de eso. Yo llevo vuelvo a repetir, más de 40 años en Estados Unidos. Me convierto en comunicador independiente por ver las injusticias que ocurrían en Estados Unidos y la humillación que su servidor sufrió solamente por ser moreno, solamente por ser oscurito. Cuando yo llegaba a los restaurantes y llegaba con mi esposa Blanca, pensaban que yo era el empleado, pensaban que yo era el chofer. Así de discriminante eran ellos con nosotros. Teníamos que salir y alzar la voz. El mexicano nunca ha sido un ciudadano de segunda mano. Somos luchones, trabajadores y salimos a trabajar 10, 12, 14 horas y aparte salimos a hacer el periodismo empírico, si le podemos decir de esa manera. Cada medio o cada persona con un celular es un medio de comunicación, eso lo llevamos muy dentro y lo ejercemos. Yo creo que cada uno de ustedes son los héroes los que están aquí, porque ustedes son los que han defendido a la patria, han defendido a la nación
pero han defendido algo muy importante que debería ser muy sagrado, que es el derecho a informar y el derecho a recibir la información. Ustedes son los verdaderos héroes, no nosotros. Nosotros en algún momento nos juntamos, algunos de ustedes no he cruzado palabras y ustedes tampoco conmigo, pero todos estamos bajo la misma agenda. Si no defendemos la libertad de expresión, y vamos a caer y vamos a ser manipulados, ¿verdad? Quiero exaltar, como les vuelvo a decir, el papel que han tenido los medios independientes para llevar adelante que la gente que se interese en la política, no nomás de México, ahora ya se habla de la política de todos lados, Estados Unidos, Palestina, Ecuador, Perú, los escucho, Argentina, y se puede decir que los medios tradicionales no tenían ni idea que había mucho medio independiente. Cada uno de ustedes es la voz de muchos, tal vez miles, si no millones de personas que tienen sed, no nomás tienen sed y hambre, como dijo por ahí alguien, sino también tienen sed de justicia, pero también tienen sed de información verdadera y verídica, ¿verdad? Les agradezco a cada uno de ustedes que recibieron el llamado de su servidor o de alguno de los compañeros o inclusive también de Jesús Ramírez, ¿verdad? Que